Antes de empezar, un saludo a mi gran amigo Benja, el cual fue quien me ayudó a hacer este fanfic. Dejo su canal en la descripción. Muchas gracias por la ayuda, hermano. Sin más, que comience la fiesta. Bloodborne X Danmachi. Capítulo 1, el amanecer de un nuevo mundo. La ciudad de Yharnam, un lugar antes conocido por su sanación a través de la sangre, ahora no siendo más que una pesadilla con bestias, antaño personas que solo querían curar sus males, pero por la ambición de la iglesia de la sanación, esta sangre sería la responsable de que una ciudad dedicada a la sanación se convirtió en un infierno en vida, haciendo que las calles no fueran más que terrenos de caza para los cazadores, personas entrenadas para matar bestias o a cualquier persona que estuviera convirtiéndose en más bestias. Los cazadores al cabo del tiempo no eran suficientes, pero ¿cómo empezó esto? ¿De dónde salió la sangre que creaba las bestias que rondaban las noches de Yharnam? Todo empezó en las antiguas ruinas debajo del propio Yharnam, en los conocidos como laberintos sumerios, ruinas de una antigua civilización, la cual fue la primera en contactar con los grandes, los seres cósmicos cuya sangre era el recurso para curar a las personas, pero cayendo en una adicción por la misma hasta caer en la bestialidad. La iglesia, obsesionados con los grandes y el contactar con ellos, cometería actos aterradores, experimentos horripilantes por la ansia del conocimiento, todo esto llevando a que un par de individuos, Germán, el conocido como el primer cazador que trabajaba oculto al público, saliendo sin que la gente lo supiera en el velo de la noche para cazar bestias que antes eran personas, fundando a los primeros cazadores, entrenando a otros, creando armas para las cacerías, pero al final cayendo en un abismo junto a Ludwig, conocido como primer cazador por la iglesia al ojo público, reemplazo de Germán luego de su salida, dando una nueva etapa a la cacería, pero Ludwig, creyendo que sería la esperanza de todo Yharnam, terminaría cayendo en la sangre y convirtiéndose en uno de las peores bestias, no diferente a Lady María, la más grande aprendiz de Germán y la más hábil peleadora de toda la historia de Yharnam, la cual no cayó ante una bestia, sino ante su conciencia, que al haber arrasado con un pueblo pesquero inocente en la oscuridad, tomaría su propia vida en una torre del reloj, esperando que la muerte lavara todos sus pecados y errores cometidos en vida. Al final de todo, de que la ciudad cayera en una cacería eterna, la pesadilla del cazador creada por uno de los grandes, conocido como la presencia lunar, también conocida como Flora de la Luna, la cual atraparía a Germán en el sueño como su marioneta con el único propósito de exterminar a los posibles hijos de los grandes, para usarlo a él y a los otros cazadores, todo desde el sueño del cazador y una réplica del taller que Germán tuvo en el pasado, donde entrenaba, armaba y cuidaba de sus cazadores, en este lugar que estaría repleto de tumbas de otros tantos cazadores detrás del mismo taller donde Germán ahora solo les podía dar consejos. Al final, luego de largas noches de cacerías e incontables cazadores, cuando llegó el momento de que Germán liberara a otro cazador del sueño para seguir con su eterna carga en la pesadilla, en lugar de que el cazador se dejara decapitar como en otras tantas ocasiones, él mismo se negó, dando lugar a un combate con el propio Germán. «Qué obstinado, te estoy dando una salida de este infierno, ¿no la tomas? ¿Qué es lo que te impulsa a desafiarme, a seguir con esta cacería sin fin? ¿Cuál es tu fin?». En el combate, Germán daría gala de sus años de experiencia, saltando con su confiable guadaña en mano, pero esta vez tendría algo diferente, algo en mente. Mientras los cazadores peleaban en el jardín posterior del taller rodeados de flores en una gran espalmada, el viejo cazador pensaría en sus estudiantes, en cómo él ingenuamente invocaría al grande para tener una audiencia, creyendo que con esto ayudaría a su amigo Laurence. Germán perdería, tal vez por la edad o el cansancio, o solo porque su oponente era mejor que él. Esto no le importaría. Germán vería cómo su oponente alzaría su arma esperando el golpe de gracia, así tal vez pudiera ser libre, tal vez podría morir en esta ocasión sin sentir ningún dolor o golpe, solo una mano amiga a la mano de un cazador extendida hacia él. ¿Por qué no lo haces? ¿Para qué paras? ¿Qué te hace querer perdonarme? Al final y al cabo esta pesadilla no terminará, nosotros jamás escaparemos de esto. Tú fuiste mi mentor y por todo lo que he logrado averiguar, un gran cazador, si hay alguien que merezca la muerte no eres tú sino esa abominación. Sin entender lo que decía el joven cazador que tenía enfrente, Germán empieza a sentir una sensación familiar, una horrible sensación. Era la misma que sintió cuando logró contactar con un grande y cometer el mayor error de toda su vida, una que lo perseguiría para siempre. Sintió la primera vez, jamás podría olvidar ese sentimiento. Era el grande que había contactado, que lo había encerrado en esa pesadilla, la presencia lunar. Eres tú, así que después de tanto tiempo, después de todos estos años, por fin has hallado a alguien mejor que yo para el trabajo. Lo siento, joven, debiste dejarme liberarte. Ahora te espera algo peor que la muerte, peor que el sueño.
Así la presencia lunar, ignorando a Germán a un lado, agarraría con sus escalofriantes manos al cazador que logró derrotar a Germán, pero sucedería algo que el mismo Germán no creería ni aunque lo estuviera viendo con sus viejos y cansados ojos. La presencia lunar, siendo rechazada por el cazador, así está enojada por ver a un cazador que no puede controlar, pues ya ha obtenido el conocimiento o lucidez suficiente para revelarse a un grande, lanzaría un rugido para atacar al cazador. El Akan ha de rechazarla, pero es un grande, un ser por encima de nuestra comprensión. ¿Cómo ha podido hacer tal cosa? Mientras Germán solo miraba como no solo podía rechazar sino lastimar a aquel grande ser que durante tantos años lo tuvo encerrado, un sentimiento creció en el ya viejo y derrotado corazón del cazador, algo que no creyó volver a sentir, esperanza, hasta que vio como el joven cazador era agarrado de nuevo por la presencia lunar, pero esta vez con intención de matarlo, en ese mismo instante, sin saber por qué, tal vez por un instinto arraigado a su ser, por esa esperanza en su corazón, no solo una rabia e ira reprimidas desde hace años. Germán, agarrando su guadaña, se había lanzado contra la presencia lunar, haciendo un corte en su brazo lo suficientemente profundo como para que soltara al joven cazador, pero no deteniéndose ahí, lanzando un segundo, un tercero, un cuarto corte, tras corte con su guadaña mientras esquivaba los arrebatos de los enormes brazos de la presencia lunar. Germán solo pensó en una sola cosa: la libertad que hacía décadas o años había perdido. No tenía idea, pues no se acordaba había perdido esa libertad, pero hoy sería el día que lucharía por recuperarla. Mientras Germán lograba esquivar el golpe de la presencia lunar, el joven cazador con su arma de fuego empezaría a dispararle para poder distraerla. Está lanzando un grito de furia en respuesta, usando los tentáculos de su cola tanto como los de su cabeza para intentar atrapar o golpear a los dos cazadores, estos no solo esquivando los mismos, sino que los que se clavaban en el suelo por la fuerza que llevaban los cortaban para herir más a la presencia lunar, que se enfadaba, saltando sobre ellos para invocar un lluvia de rayos lunares, que al impactar con el suelo creaban pequeñas explosiones haciendo que los cazadores saltaran para atrás retrocediendo, pero a esto el dúo apuntaría y dispararía sus armas hacia la presencia lunar, la cual luego de varios tiros uno le daría en la cabeza cortando su concentración haciendo que caiga del cielo. Aturdida, a lo que viendo su oportunidad el dúo se lanzaría contra ella para rematarla, a lo que un tentáculo de la cola intentaría atacar al joven cazador, pero Germán al ver esto no lo dudaría, lanzaría su guadaña para cortar esa sección de la cola dejando camino al joven cazador, para que se lanzara un ataque visceral enterrando su puño en la cabeza de la propia presencia luna causándole un inmenso daño junto a un grito de dolor, a lo que el propio Germán sin perder el ritmo se lanzara para repetir esto mismo. Enterrando el puño con toda la ira que tenía reprimida contra este grande, los dos cazadores, sin soltarse de la cabeza de la presencia lunar, sacarían sus armas de fuego para dispararle a quemarropa, en los agujeros que se empezaban a cerrar en su aberrante cráneo hasta que las balas se les acabaran, todo esto mientras la misma presencia se retorcía con cada tiro sacudiéndose para intentar quitarse de encima a los dos cazadores fuertemente aferrados. Estos, cuando se quedaron sin balas, directamente enterraron sus armas en la cabeza de la presencia para evitar que las heridas se cierren, pero en uno de los arrebatos del grande el joven cazador saldría arrojado de la cabeza. Germán, usando sus propia sangre para convertirla en más balas, tomaría las dos armas en la cabeza y con un grito de furia dispararía lo último que le quedaba, terminando siendo arrojado como el joven cazador. Lastimada como nunca, el grande se lanzaría sobre Germán para intentar matarlo por su traición y desobediencia hacia él con sus enormes manos, pero el joven cazador con su arma en mano se lanzaría para evitar esto. Germán sin armas iría corriendo hacia su guadaña, cruzándose con el joven cazador que retendría a la presencia cuanto pudiera para darle tiempo a Germán. Este tomaría su arma, pero el joven cazador habría sido arrojado por un gran golpe de la presencia, que vería directamente a Germán con una luz saliendo de la oscuridad de su rostro, haciendo que del cielo le caería un rayo de la luna que le daría de lleno, dejando al viejo cazador herido y al borde de la muerte con graves quemaduras. Aún sosteniendo su guadaña en mano, Germán daría unos pasos para terminar cayendo al suelo, entrando en la inconsciencia solo viendo cómo el joven cazador arremetía con sus armas listas. Como su última esperanza, quedando inconsciente, el joven cazador, con toda la furia de haber visto a su mentor ser derribado de un salto con todas las fuerzas que tenía, daría un corte descendente, lograría cortarle el dañado brazo a la presencia lunar, que en un horripilante chillido de dolor saltaría para atrás tomando distancia. Esta, al ver el grave aprieto que tenía, pues este cazador no era como otros, este no solo había rechazado sino lastimado a la grande, tomando una decisión que no pensó que haría jamás, escapando del sueño. Esta empezaría a abrir una brecha en el espacio
para irse y recuperar sus fuerzas de esta batalla. Pero lo que no contaba sería que el cazador en toda su furia se lanzaría contra ella a la brecha, esto cortaría su concentración desestabilizando la brecha al momento de que el arma del cazador hiciera contacto con el grande, así no solo la brecha sino toda su creación. El sueño tembló junto con la pesadilla, esto haría que a lo largo del sueño y la pesadilla las brechas se abrieran, pero no al plano de los grandes sino a otro desconocido lugar, uno que jamás habría sido visto o tocado por ningún grande hasta ahora. De este modo algunas bestias y cazadores serían arrastrados, entre ellos 3 cazadores en específico, los cuales sin saberlo terminarían en un mundo que les daría no solo una nueva vida sino una nueva esperanza. En otro mundo, Horario, el nombre de una ciudad muy especial, pues en esta fue el lugar donde los mismos dioses decidieron crear su hogar y vivir junto a los humanos, dándole sus bendiciones a los mismos para convertirlos en su familia. En esta mítica ciudad donde las cosas siempre estaban ajetreadas, 3 individuos estaban por dar un vuelco a todo lo conocido. En las lejanías de Horario, en las montañas, un templo se alzaba, era el templo de la familia Tsukuyomi, una familia honorable y pacífica pero que estaba por perder su paz. En el bosque cerca al templo se escuchó un gran estruendo que creó un pequeño terremoto, el cual sacudió el templo, alertando a toda la familia, los cuales fueron a revisar no antes de que otros 2 temblores en otras 2 posiciones muy cercanas al primero volvieran a sacudir el lugar. Cuando los miembros de la familia Tsukuyomi salieron a investigar qué era esos temblores, se quedaron sorprendidos. Pues en el primero vieron árboles destrozados como si algo enorme cayera sobre ellos, encontrando a un hombre de túnica blanca con una enorme espada a su lado justo en el centro de toda la destrucción. En el segundo lugar, una mujer de pelo blanco con un extraño sable doble y una arma delgada, vestimenta oscura, estaba desmayada contra varios árboles rotos detrás de ella como si hubieran sido cortados. El último lugar fue donde un cráter se india enfrente de los que lo encontraron con un viejo hombre de gran tamaño con vestimentas sucias y desgastadas por el tiempo, teniendo en sus manos una guadaña y un arma parecida a la de la mujer pero más grande. Le faltaba una pierna teniendo una pata de palo. Los miembros de la familia Tsukuyomi encontrarían a los 3 individuos con cuidado, los sacarían de la zona de desastre, pero quitándole sus armas, dejándolos atados de manos a la espalda por precaución. Al cabo de varias horas uno de los 3 estaría despertando, siendo la mujer de pelo blanco como la nieve en una habitación estilo japonés que no reconocía, entrando en sus 5 sentidos poco a poco, pues lo último que recordaba era que un joven cazador que fue a su torre la había desafiado a un duelo y ella había caído en combate con este mismo individuo. La pregunta en su cabeza siendo dónde estaba ahora, pues en otras ocasiones ya había muerto a manos de otros cazadores, pero siempre despertaba en su torre no atada en un cuarto desconocido. Viendo a los 2 hombres a su lado, reconociendo al instante a uno de ellos siendo Germán, su maestro y la persona que junto con ella habían causado una masacre en un pueblo pesquero, algo que la habría marcado y haciendo que se alejara del mismo para terminar arrebatando su vida. ¿Cómo es que ahora estaban de nuevo juntos? Era algo que no entendía, pero antes de que pudiera intentar decir algo para despertar al inconsciente maestro, el otro hombre a su lado se levantó de golpe con un grito. El hombre de vestimentas blancas gritó un momento mientras se acostumbraba a la luz y se calmaba, respirando pesadamente, viendo a su alrededor, pudiendo pensar con claridad algo que no había podido hacer desde hace tanto tiempo. No recordaba cuándo fue la última vez que pudo pensar así, para verse a sí mismo y no encontrar a un monstruo desfigurado, sino un cuerpo humano con la vestimenta de los cazadores de la iglesia debajo de las cuerdas que lo ataban, algo que si el poder volver a pensar con coherencia, ya había sido un milagro. El tener su cuerpo de nuevo era algo que lo dejó aturdido, mirándose a sí mismo sin prestar atención a su alrededor. Eres uno de los cazadores de la iglesia de la sanación, ¿no es verdad? Así. Soy Ludwig, el fundador de los cazadores de la iglesia. Ludwig, tú fuiste el tipo que reemplazó a Germán cuando la iglesia lo apartó. ¿Con qué reemplazo, Yo me consideré más su sucesor, ¿no es así, señorita María? Así que me conoces, yo no recuerdo haberte visto a ti en ningún momento. Jaja, una mujer de pelo blanco, con uniforme de los cazadores de antes de mis cazadores de la iglesia, no es difícil saber quién fuiste, eras famosa por tus hazañas, Lady María. Bueno, tu nombre habla por ti, primer cazador, ese era el título que Germán tenía antes, pero él no cazaba al ojo público como, ¿es verdad, Germán? La mujer miraría al hombre aún inconsciente al lado de ella y Ludwig para luego mirar sus ataduras con cuerdas y forcejear un poco para intentar zafarse de estas. Por otro lado,
Cuando Ludwig notó que Germán estaba junto a ellos se sorprendió pues nunca había conocido en persona al legendario cazador, de cuyos planos originales él había fabricado nuevas armas con truco, más la base para entrenar a sus cazadores, todo en los cimientos de lo que había dejado este hombre atrás, para ver sus ataduras y empezando a hacer fuerza para intentar romperlas. Habiendo llamado la atención el par de cazadores, escucharon como las puertas corredizas se abrían saliendo un par de personas con lanzas en mano apuntando a ellos mientras les decían que no se movieran. Llama a los demás, dile que los desconocidos despertaron. Entendido, no me demoro. En su mente. ¿De dónde se supone que son esas vestimentas? No me suenan haberlas visto, pero no importa, esto de seguro es otro truco más de la presencia lunar, es que no puede dejarme morir de una vez por todas. En su mente. Primero recupero mi cuerpo y ahora estos extraños individuos, no entiendo qué está pasando, pero no dejaré que juegues más conmigo si puedo defenderme, presencia lunar. En medio de los pensamientos del dúo se escucharía como Germán empezaría a despertar levantándose de a poco en el suelo viendo a sus otros dos compañeros, con los ojos muy abiertos sobre todo por ver de nuevo a la joven aprendiz que llegó a querer tanto que se basó en ella para ser a la propia muñeca del sueño del cazador, cayendo en cuenta que no estaba en aquel campo de flores en la parte de atrás del sueño sino en un cuarto raro con un desconocido apuntándolos con una lanza junto a María y un cazador de la iglesia, que no tardó en reconocer como el maestro Ludwig, el cazador que reemplazó su puesto en la iglesia luego de que él se fuera para posteriormente cometer el mayor error de su vida contactando junto a su gran amigo Laurence a la presencia lunar y creando la pesadilla. En su mente, ahora qué juego quieres conmigo, Flora, este es mi castigo por desafiarte, el tener que ver a mi amada estudiante y al hombre que me reemplazó. Pero antes de que alguien dijera algo, el guardia que había salido regresó con otras dos personas más, un hombre corpulento más una mujer con una larga cabellera atada en una trenza, los cuales rompieron el silencio. Así que por fin despiertan, lamento mucho el haberlos tenido que atar de esa manera y haberles quitado sus armas, pero no quiero poner en riesgo a mis compañeros o mi señor, espero que lo entiendan. Los liberaremos en cuando nos digan quiénes son y de dónde vienen. Los cazadores se quedarían viendo al hombre y la mujer que estaban hablando, dando por entendido que estos eran lo que estaban a cargo por cómo hablaban, siendo Ludwig quien hablaría primero de los tres. Nosotros somos cazadores. Sin decir nada más, como si esa mera palabra les dijera a las personas enfrente todo lo que necesitaran saber, el silencio se apoderó del cuarto durante varios segundos incómodos hasta que Maoka habló. ¿Cazadores de qué específicamente hablando? De bestias, de qué otra cosa podríamos estar hablando, y el cómo llegamos es algo que no sabemos. Seguido de otro silencio, el cual solo incomodó más la ya incómoda situación. Mientras tanto, en la mente de los tres cazadores todos pensaban lo mismo, ¿qué será lo que la presencia lunar está haciendo con ellos? ¿A qué está jugando con esto? ¿A de qué bestias están hablando en específico? Porque dudo que las armas que llevaban consigo sean para cazar ciervos u otro tipo de animal por el estilo. Ya basta de esto, ¿a qué estás jugando, Luna? ¿Para qué los metes a ellos en esto? Soy yo el que se rebeló, ¿no es así? Entonces ven por mí. Luego del comentario de Germán, ahora no solo un silencio tomó la habitación, sino que ahora una tensión creciente en los tanto Makoto, Maoka y los dos guardias crecieron. ¿Qué tiene que ver el señor Tsukuyomi? ¿Tsukuyomi? Nos referimos al gran de la presencia lunar. La presencia lunar, grande, no sé de qué están hablando. Este es el santuario del señor Tsukuyomi, el dios de la luna, y nuestro señor, esas son las tierras que ustedes incidieron. Un momento, el joven cazador él lo habrá logrado. ¿Será que este lugar es? Germán se quedaría con los ojos abiertos pensando en una posibilidad, una descabellada demasiado loca como para creer que fuera posible siquiera, pero ese joven cazador, si él había podido lastimarla, sería posible que la hubiera derrotado. Ya había hecho un milagro al siquiera poder resistirse. ¿Será que él logró lo imposible, vencer a un grande? Ustedes conocen la ciudad de Yarnam. La pregunta se quedaría en el aire durante unos instantes, pero las personas que tenían enfrente parecían con caras confundidas, sin saber bien de a qué ciudad se referían. ¿Sería algún lugar extranjero? Eso explicaría las extrañas armas y ropa que llevaban. No conocemos ninguna ciudad en este continente que se llame Yarnam, de ahí es de donde provienen ustedes. ¿No saben de Yarnam, la ciudad de la sanación a través de la sangre? De la sangre, eso no suena nada seguro para la sanación o higiénico. Entonces nunca han escuchado hablar de Iglesia de la Sanación. No conozco esa religión o algún lugar llamado Yarnam y mucho menos la sanación a través de la sangre.
Esas únicas palabras rompieron algo en las mentes de los tres cazadores. Durante unos momentos que parecían eternos ninguno de los tres dijo nada. No fue hasta que una pequeña risita nerviosa se escuchó, en el cuarto, una acompañada de lágrimas que caían del rostro del viejo cazador. Él de verdad lo logró, ese joven en serio lo hizo, él logró lo imposible. El comentario se quedó en el aire sin sentido para las personas enfrente, pero con un peso especial para los tres cazadores. El segundo en reaccionar fue María, la cual, entendiendo el contexto de lo que su maestro decía, no era capaz de creer él mismo, pues esas palabras y esa reacción solo podía imaginar un escenario en el cual Germán reaccionaría así, uno en el cual su captora, la de todos los cazadores, el grande, que los condenó al infierno en la no muerte, reviviendo cada vez que alcanzaban la paz. La presencia lunar había sido cazada y asesinada. Entonces nosotros ahora, luego de tanto, somos libres. El comentario final de Ludwig solo dejó pensando que los miembros de la familia Tsukuyomi, de donde sea que hayan estado, de donde sea que hayan venido, no era un lugar en el cual ellos estuvieran por el gusto o voluntad propia. No sé de qué lugar hayan llegado o qué es lo que hayan pasado para haber acabado aquí, pero por cómo hablan y actúan, por saber que no están en ese Yarnam, suena a que eran retenidos contra su voluntad ahí. No te equivocas, Yarnam fue un lugar más cercano al infierno que a una ciudad. Esas palabras, el referirse a un lugar como el infierno, solo daban más razones a los miembros de la familia Tsukuyomi para creer que estos cazadores no eran más que víctimas las cuales escaparon de un horrible lugar. Libérenlos, creo que ya han tenido suficientes restricciones. Pero señor, ellos no sabemos si lo que dicen es real o ese Yarnam si existe. ¿Te parece que esas son las caras y reacciones falsas de alguien que esté mintiendo? Al ver de nuevo al grupo de cazadores, no podían ver a unos mentirosos que dirían lo que sea para salir de una mala situación, sino a unas personas que pasaron por mucho, a gente que por primera vez en mucho tiempo podían ver algo de luz en sus vidas, sin saber lo ciertos que eran esos pensamientos. Así los guardias procederían a soltar a los cazadores, recibiendo el gesto con gratitud por haberlos liberado, pero sin regresarles sus armas, pues a pesar de todo no podían dejar a gente armada suelta en su santuario, siendo entendidos por los cazadores, pues quien dejara entrar a un desconocido con armas a su casa. Luego de desatarlos, los miembros de la familia Tsukuyomi les ofrecieron algo de comer a los cazadores como muestra de buena voluntad, algo que fue bien recibido, pues los cazadores no recordaban la última vez que comieron algo o siquiera el poder tener hambre de nuevo, pasando algo que ninguno de los tres creía poder disfrutar de nuevo, un momento de paz y tranquilidad sin miedo a que una bestia saliera a que los atacara o que un cazador borracho de sangre los intentara matar. Pero esa paz sería interrumpida por una sensación, una que a los tres cazadores veteranos conocían, pero a la vez no, pues era una sensación similar. Sobre todo Germán fue quien el que más tiempo pasó cerca de aquel que los retuvo durante tanto tiempo. Los tres cazadores se levantaron y, cerrando los puños, miraron a la puerta con ese sentimiento similar, solo para ver a una persona abrir la puerta, pero desprendía ese sentimiento, ese incómodo toque que cada uno de ellos tenía arraigado en lo más profundo de sus mentes, viendo a ese hombre, para ver a sus anfitriones como se levantaran para hacer una reverencia. Es un gusto que nos acompañe en este momento, señor Tsukuyomi. A estos dos de los tres cazadores solo veían esto con algo de curiosidad, pues no entendían bien por qué ese sentimiento les llegó con este hombre, el mismo sentimiento que tenían con la presencia lunar. Tanto María como Ludwig se relajaron un poco al ver al hombre entrar, pero Germán, el viejo cazador, no. Él fue quien más estuvo cerca de la presencia, y esto era demasiado similar, más de lo que quisiera para ser una coincidencia. ¿Quién eres tú? Esas únicas palabras dichas con un tono precavido, pero con un toque de ira en ellos, le ganó una mirada descontenta a los miembros de la familia Tsukuyomi, pero no del mismo Tsukuyomi, el cual con una sonrisa solo poseído a responder de forma calmada su inquietud. Soy el dios de la luna y aquel que dirige esta familia. Un gusto, señor. Germán solo atendió a ponerse en guardia, no tenía a su guadaña en manos, pero eso nunca lo detuvo, no le importaba si era con sus manos desnudas, pero no dejaría que la luna lo volviera a atrapar, algo que fue seguido con un par de saltos para atrás de tanto Ludwig como de María, que tenían la misma expresión que cuando cazaban a una bestia en sus ojos, todos estos sentimientos dirigidos a Tsukuyomi. No es necesario que actúen a la defensiva y tampoco es necesario que se pongan en guardia, mis queridos hijos. Viendo como delante de los miembros de la familia Tsukuyomi estaban en guardia listos para defender a su dios de cualquier movimiento que hicieran los cazadores, en esa tensa situación el dios simplemente habló de forma calmada. No sé cuál sea el problema, pero estoy seguro que si nos sentamos y lo empezamos a hablar podremos resolver esto sin la necesidad de recurrir a la violencia.
Así sentándose en la mesa pidiendo que tanto sus hijos como los cazadores tomaran un asiento para poder conversar. Los primeros en hacerlo fueron los miembros de la familia Tsukuyomi, pero rodeando a su dios por si algo pasaba para que tanto María como Ludwig, ya más calmados de la situación, se sentaran, pero no Germán. Él jamás bajaría la guardia frente a Luna, jamás lo volvería a hacer, el cual optó por permanecer de pie, a lo que Tsukuyomi simplemente lo dejó ser. Entonces tengo entendido que ustedes fueron quienes aparecieron en los alrededores de nuestro santuario con esos temblores. Si pudiera preguntar de dónde salieron, pues no veo cómo podrían haber causado 3 personas tal nivel de daños al terreno. Nosotros no tenemos por qué decirte nada, Luna. Eso es una pena. En el camino un miembro de la familia me explicó más o menos qué saben de ustedes. Les diré que sea lo que sea que hayan pasado antes de terminar aquí, no tienen que preocuparse o estar en guardia. Nadie aquí les hará daño, claro si ustedes no los intentan dañar primero. Con una voz tan calmada que parecieran que al mismo tiempo se detuvo, y una aura serena que podría calmar un incendio, a los cazadores les costaba pensar en aquellos grandes que conocían como dioses y compararlos con el hombre que tenían enfrente. Hasta al mismo Germán le costaba desconfiar de este supuesto dios, pero si la experiencia como cazadores les había enseñado algo, era a desconfiar de lo que ven o escuchan, pues cualquier cosa podría ser una trampa potencial, algo que era compartido por cada persona que se hiciera llamar cazador de Yarnam. Nosotros no tenemos precisamente la mejor experiencia con lo divino. En un tono precavido, esperando cualquier reacción por parte de Tsukuyomi, Ludwig fue el primero en hablar del grupo de cazadores. Ya veo, así que puedo asumir que fue un dios quien dirigía esa llamada Yarnam en la que ustedes estaban. Si él nos atrapó en una pesadilla de la que, sin importar qué hagas, no puedes escapar, solo podías esperar a que terminara, y eso jamás pasó. Ya entiendo, yo lo lamento en lo más profundo de mi corazón, yo de verdad siento escuchar eso. Ustedes no deberían quedarse con él, las personas no son más que juguetes para los llamados dioses. Ese último comentario, el cual iba con toda la intención de desconfianza al tal Tsukuyomi, algo que molestó de sobremanera a los miembros de su familia, pues su dios jamás los usaría como juguetes, tal como afirmaba el viejo cazador. Pero antes de que cualquiera de sus hijos dijera algo o actuara de forma violenta contra el viejo cazador, Tsukuyomi habló. Tú tienes un rencor más personal que tus 2 amigos, ¿o me equivocó, señor Germán? Yo fui usado por tanto tiempo que lo perdí hace mucho por un dios, y jamás dejaré que otro tome mi destino en sus manos, no después de al fin ser libre. Pues a diferencia de tu tierra natal, aquí no tratamos al humano como juguetes, tal como afirmas. Estas personas aquí no son meros objetos, ellos son mi familia, y ten por seguro que los cuidaré lo mejor que me sea posible. Esas palabras dichas con tal confianza, una que no solo hizo sonreír a los miembros de la familia Tsukuyomi, sino que por un momento hizo olvidar a los cazadores de que lo que tenían frente a ellos era un supuesto dios, sino más bien un padre hablando de sus hijos con orgullo. Pero si aún así tienes dudas, ¿qué tal si vas a Horayo con mi familia? Ellos tenían planeado ir a la ciudad donde todos los dioses conviven con los humanos. Tal vez puedas ver a lo que me refiero si lo vives de primera mano. Además, por la naturaleza de sus armas, supongo que son guerreros entrenados. Eso siempre es bienvenido en Horario. Esas últimas palabras llamaron la atención de los cazadores de sobremanera, pues no se equivocaba, el dios tenía enfrente a los posibles 3 mejores cazadores de toda la historia de Yarnam, pero la pregunta quedó en el aire para ellos: ¿por qué necesitarían cazadores en esa ciudad? A lo que al cabo del día Tsukuyomi les explicaría el cómo fue que la ciudad nació, el cómo los dioses descendieron al mundo humano para vivir como ellos, el cómo sellaron la mayor parte de sus poderes para no usarlos a excepción de contadas excepciones extremas. El conocida mazmorra donde los monstruos se generaban junto a los aventureros que se adentraban más y más en las mismas, sin entender bien cómo alguien entraría a un lugar tan parecido a los laberintos sumerios por parte de Ludwig, o las calles en noches de cacería por parte de los 3 cazadores junto al uso de la magia, algo que bien no era desconocido del todo para los cazadores, no la entendían igual que como lo explicaba el dios. Entonces díganme, ¿les gustaría ir con mi familia a Horario? Los 3 cazadores, estando con curiosidad por la ciudad y los llamados dioses, no estarían del todo seguros, pues los contratos con los dioses y la mazmorra se les hacía demasiado similar a Yarnam, con la promesa de sanación, podría terminando envueltos en otra pesadilla diferente. Fue el pensamiento de los cazadores. Ya pasada la noche, se le ofreció un cuarto a cada uno, pero predecían quedarse los 3 juntos, algo que fue respetado por Tsukuyomi y su familia. A la mañana siguiente los cazadores, sin haber pegado ojos en ningún momento, solo vieron como los rayos del sol salían por las ventanas, algo que a los 3 les causaba un enorme
enorme pánico era que junto con la llegada de la noche el sol o el lugar cambiaran a la pesadilla del cazador viendo como nada cambió, un enorme peso se les quitó de los hombros para salir de su cuarto y ver cómo la familia pasaba su día. Las palabras de Tsukuyomi se les hacen más y más creíbles, viendo cómo se preparaban para ir a horario teniendo que tomar una decisión. Entonces iremos a ese lugar, al tal horario. Por lo que Tsukuyomi dijo podríamos empezar de cero, ahí sería como una segunda oportunidad. O podría ser una trampa mortal igual que Yarnam. No lo creo. La forma en que Tsukuyomi trata a su familia, el cómo ellos parecen felices es algo que no creo que sea fingido solo para llevarnos a una trampa. Yo conozco de manipulación en la iglesia de la sanación, ellos planeaban y usaban a todos cuanto podían, incluso a la gente o a mis cazadores. Por otro lado, con Tsukuyomi no puedo por más que me esfuerzo en ver alguna de las señales de manipulación o en su familia el menor descontento. Entonces está decidido, iremos. Mientras miraba al viejo Germán esperándolas a que acepte la propuesta o que piense en cómo rechazarla, lo cual por más que quería sacar un pero no era capaz de encontrar uno lo suficientemente grande para decir que no. Ok, iremos, pero a la menor señal de problemas nos vamos. Ambos cazadores asintiendo a esto se acercan al grupo que estaba por salir, no sin antes Tsukuyomi se acercara a ellos. Supongo que decidieron ir con mi familia. Mi oferta de formar parte de ella sigue en pie si les interesa. Jamás volveré a atarme a un dios, ya te lo dije. Algo que fue respaldado por los otros dos cazadores, pues a pesar de la amabilidad de Tsukuyomi no volverían a atarse a una deidad. No luego de lo que vivieron en la pesadilla, una parte de ellos siempre estará dentro de ese infierno. Pudieron haber salido de Yarnam pero Yarnam jamás podrá salir de ellos. Bueno, si esa es su decisión final, espero que pueden encontrar un lugar en horario. Ahora permítanme devolverles esto. Uno de los miembros de su familia procedió a entregarles sus armas a cada uno de los cazadores: la espada de luz de luna a Ludwig, el sable doble a Rakuyo y su pistola a María, por último la guadaña junto al trabuco de Germán. Confió en que no lastimaran a personas inocentes con estas armas y que sepan cuándo dejarlas descansar tal como sus mentes. Buena suerte en el futuro, cazadores, espero que puedan avanzar. Luego de recibir sus armas de nuevo y de despedirse de Tsukuyomi por su hospitalidad, el grupo salió en camino a horario, llegando en un tiempo relativamente corto, pasando alguna noche en las cuales los cazadores no podían pegar ojos pues pensaban que si dormían la pesadilla volvería. Al ver la enorme torre de fondo saben que estaban cerca, llegando en pocas horas, entrando en horario sin problemas, preguntándose por qué no había nadie en las calles, algo que fue respondido por Makoto, que les contó que llegaron justo en un festival organizado por Shiba, así que esta parte de la ciudad no hay mucha gente. Donde si habría personas sería el Coliseo donde se celebra el show, a lo que el grupo se empezó a separar. Pues la familia Tsukuyomi tenía planeado ir a otro lado, mientras que a los cazadores les llamaba más la atención ese espectáculo del Coliseo, no sin mirar cada esquina por la cual pasaban los cazadores o revisar escuchando atentamente cada ruido por si era un bestia, lo cual terminaba siendo un gato a lo mucho, avanzando sin problemas aunque terminados siempre perdidos entre callejones, siendo un évito de cazadores que todos compartían hasta que a unas pocas calles se escuchó algo que los tres reconocieron muy bien, el reguido de una bestia. Esto es lo que me temía, este lugar es una trampa. No estoy tan seguro, alguno siente algo diferente de cuando llegamos, además que esa chica Makoto no nos dijo que en ese coliseo tenían monstruos como parte del show. Ludwig tiene razón, no siento nada diferente, puede que solo sea ese show que menciono, deberemos ir a ver qué es. Aunque en contra Germán se dio a María y Ludwig dirigiéndole a aquel sonido, subiendo a los tejados de las casas para ir más rápido, a lo que llegaron en unos momentos viendo a un enorme mono con algo parecido a armadura encima, pero si se fijaban bien parecen más grilletes, cadenas y restrictores para su movimiento. Es un mono enorme, parece que se escapó de algún lugar. Hey, miren, allá hay dos personas, una peli blanca y una niña. Los cazadores observaron cómo el mono se dirigía a las dos personas solo para observar cómo uno de ellos con un cuchillo en mano se lanzaba contra el mono, pero lo que más les sorprendió fue la agilidad del joven, pues no era la mejor sus movimientos, pero tenía potencial. No está mal, el chico sabe moverse un poco. Esa arma que tiene el cuchillo es bueno, se nota y sabe manejarlo. Pero parece herido, me pregunto si ese mono los ha estado persiguiendo desde hace tiempo. Viendo cómo el joven no solo saltaba y esquivaba los embates del mono blindado,
sino como su cuchillo era capaz de atravesar el metal que cubría al mono con facilidad, algo que sorprendió de sobremanera a los cazadores, pues quien sea que haya fabricado esa arma debe ser un maestro. Así poco a poco el joven de cabellos blanco cortaba al mono desde las cadenas que cubrían sus brazos, hasta correr sobre su mismo brazo para terminar cortando la máscara de su cara, poco a poco avanzando cortando la placa de su pecho para dejarlo expuesto en sus zonas vitales. No está mal, pero es torpe y predecible, no lo va a lograr. Puedo ver lo que hará ira por el pecho. Le falta mucha técnica, así que la compensa con su agilidad, pero al quitarle la máscara al mono le dio más visión, antes estaba limitado. Antes de que Ludwig diera su observación, el chico en medio del ataque se detuvo un momento para dedicar unas palabras a la joven detrás de él. No dejaré que le pongas un dedo a la diosa, yo seré el héroe que salvará a todos. Estas palabras junto a la expresión en los ojos del chico le dieron a Ludwig un recuerdo de cuando estaba en Yarnam, una de las pocas memorias que podría catalogar como felices que puede recordar cuando él como un extranjero llegó a Yarnam por la sanación de Iglesia y terminó quedándose, siendo escogido como cazador. Él pensó lo mismo que ese chico en ese entonces: proteger a todos, salvarlos de las bestias. Que es definitivo, no lo va a lograr, tiene buen ritmo, pero su cuerpo está lastimado, no va a poder mejorar, hacemos algo. Cuando María preparaba a Rakuyo, Ludwig la detuvo con su mano. No podemos interferir, esta es su cacería, no la nuestra. María estaba por replicar hasta que vio los ojos de Ludwig, su mirada lo decía todo, tenía confianza en el chico, creía que podía lograrlo. Luego vio a su mentor con una mirada parecida de expectántica, como si evaluara a un nuevo cazador, a lo que la propia María no pudo hacer más que mirar hasta que llegó el momento decisivo. El chico con todo su impulso saltó contra el mono para clavarle su cuchillo en el pecho, pero le faltaría poco, el mono lo esquivaría o eso habría pasado de no ser por un disparo de María, un tiro que cruzó justo enfrente de los ojos del mono, distrayendo su atención solo por un segundo, algo más que suficiente para el joven, que logró encajar el cuchillo en su pecho matándolo en el acto. Te dije que no interfiriéramos, María. No sé de qué me hablas. Ludwig solo estaba guardando mi pistola y se disparó por accidente, el gatillo es sensible, ya sabes, esas cosas pasan. María con una sonrisa en su cara solo guardó su pistola mirando al joven y él como el monstruo que acababa de matar se desvanecía solo dejando un cristal enorme luego de morir, algo que ninguno de ellos esperaba, pues, aunque Tsukuyomi les mencionó cómo funcionaba, no creían que sería tan literal para que al cabo de un momento muchas personas salieran de sus casas para aplaudir al joven y su logro por haber matado al mono. Bueno, al menos son agradecidos con el chico por haberlos salvado. En Yarnam nunca te hubieran mirado por haber hecho algo así, mucho menos aplaudirte y darte las gracias. Se nota que este lugar es diferente. Este lugar horario es diferente pero parecido a Yarnam, ya veremos qué tiene para nosotros. Germán se empezaría a retirar del tejado, algo que sería seguido por María y Ludwig perdiéndose en las calles de la ciudad que ahora los acoge y abre sus puertas a los cazadores. ¿Qué nuevos misterios les mostrará Horario a los visitantes de Yarnam? ¿Qué peligros les dará la mazmorra? ¿Qué dioses les extenderán una mano? ¿Podrán avanzar o se quedarán? Pues Horario es para ellos un nuevo inicio.